Hola a todos, estoy aquí de nuevo. Ahora corresponde el video de esta semana, que es la corrección de la guía que les envié hace 2 semanas ya, que es sobre la unidad de la pubertad, ya porque vamos a comenzar ahora una unidad nueva. Ya vimos brevemente lo que eran los elementos químicos, también vimos lo que eran las mezclas, compuestos químicos, y ahora vamos a pasar a la segunda unidad, que son las dimensiones de la sexualidad y la pubertad, ¿ya? Bueno, el objetivo de esta guía era reconocer las dimensiones de la sexualidad, identificando cuáles solo se producen en hombres, mujeres o ambos, ¿ya? Bueno, esta guía, porque la guía ustedes tenían que hacer un PowerPoint y ese Power yo lo voy a revisar obviamente de manera individual a medida que me lo vayan enviando. Ya he recibido algunos al correo, pero muy poquitos todavía, así que espero que los que faltan se vayan colocando las pilas porque ya este miércoles les voy a enviar una nueva guía, ¿ya? Ya para que no se les vayan juntando todas las guías y después estén atrasados. Y acá más que nada este video va a ser como a modo de explicación, ya porque esta materia en realidad deberían haberla visto el año pasado. Yo no sé si la vieron, si no la vieron, no sé tampoco si es que la vieron, qué fue lo que, qué fue lo que profundizaron más, etcétera, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer como un breve resumen más que nada para explicar lo que yo quería. Y lo otro también antes de comenzar, que si ven algo raro en mi ojo de acá, que estoy segura que más de algunos se va a dar cuenta, tengo rojo porque me dio un derrame ocular, ¿ya? Pero no es nada grave, simplemente es una venita del ojo que se rompe, pasa de repente. A mí se me rompió, entonces por eso que tengo como el ojo rojo, porque tengo como un poquito de sangre, pero ya está de a poquito bajando. Pero se los digo para que no se vayan a estar desconcentrando en el video con qué le pasó a la tía que tiene el ojo. Entonces por eso les aviso al tiro, ¿ya? Bueno, dicho eso, entonces ahora vamos a comenzar con la corrección. Como siempre, ahí sí, como siempre les digo que al momento de ver estos videos lo ideal es que estén con su guía resuelta, no hagan trampa y tampoco vayan a ver el video antes de contestar la guía porque no tiene ninguna gracia y ahí los únicos que se van a estar engañando van a ser ustedes mismos, ¿ya? Porque ustedes son los que finalmente no van a entender nada. Pero sí es bueno que después que hagan la guía vean el video porque muchas veces corrige los errores, se dan cuenta en que se equivocaron o también otras veces no están malas las guías pero están incompletas, quizás faltó un poquito de información, quizás debía haber agregado esto otro, entonces con este video lo voy complementando, ¿ya? Entonces comenzamos. La primera actividad que la voy a dejar para el final, ¿ya? Porque esa tiene que ver con el tema de los cambios físicos, el PowerPoint. Entonces, primero voy a comenzar con la actividad 2, ¿ya? La actividad 2 ustedes tenían que responderla en su cuaderno, ya no tenían que incluir eso en el Power, que creo que no quedó muy claro porque varias personas me preguntaron eso, si esas preguntas iban en el Power, ¿ya? No, no van. Estas se respondían en la guía o los que no tengan la guía impresa la responden en el cuaderno. La primera pregunta decía qué es la pubertad. Ya, para poder trabajar esta unidad, obviamente yo tengo que saber y tener muy claro qué es la pubertad. Yo creo que la mayoría tiene una idea de qué es, o al menos sabe en qué momento comienza esa etapa. Probablemente algunos estuvieron hojeando el libro también y se pusieron a leer esa unidad porque obviamente es la que llama más la atención a ustedes porque es la etapa que están viviendo, ¿ya? Si bien los cambios de la pubertad comienzan a partir de los 12 años, 10 años incluso de las niñas, eh, hay algunos que probablemente recién ahora estén observando algunos cambios, hay algunos que todavía ni siquiera los hayan notado aún, ¿ya? Parto entonces diciendo que eso es completamente normal, ¿ya? Porque la pubertad es una etapa en la vida de la persona que comienza entre los 10 años en las niñas y 12 años en los hombres y termina aproximadamente a los 18 años, ¿ya? En realidad la etapa se llama pubertad y adolescencia, pero la pubertad es la primera parte de la adolescencia, porque ahí es cuando la persona comienza a sufrir los primeros cambios que finalmente lo van a transformar
en un adolescente y finalmente luego en un adulto, ¿ya? Y esa es la finalidad que tiene la pubertad y la adolescencia, ¿ya? Es dejar atrás el niño y producir en la persona todos los cambios físicos, psicológicos y sociales para que finalmente esa persona se transforme en un adulto, ¿ya? Eso es súper importante. Por eso que yo en el Power no les pedí solamente cambios físicos. Porque una persona, para transformarse finalmente en un adulto, tiene que madurar en todos los ámbitos, ya no solamente en el ámbito físico. O sea, la persona no saca nada con ya tener una apariencia física de una persona adulta, si mentalmente, si emocionalmente esa persona sigue comportándose como un niño, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de esta etapa. La pubertad, y aquí está la respuesta, la pubertad es el inicio de la adolescencia, ¿ya? Como yo les decía, comienza entre los 10 años en las niñas y los niños aproximadamente a los 12 años y termina a los 18, ¿ya? Y en la pubertad se van a producir un número de cambios físicos o biológicos en la persona, cambios hormonales, y también algunos cambios emocionales, ¿ya? Pero principalmente se producen cambios hormonales y físicos. Y la finalidad que tiene la pubertad es permitir que, en este caso, la persona adquiera la capacidad de reproducirse, ¿ya? Por eso que la pubertad finalmente, los cambios que finalmente se completan son los cambios físicos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? Pongan atención. Cuando la persona ingresa a la pubertad, inmediatamente comienza a notar cambios en su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, las niñas comienzan con el crecimiento de mamas, comienzan a ensanchar sus caderas, comienzan a observar vello en las zonas donde antes no lo había, como en la zona genital, en la zona axilar, comienza después el proceso de la menstruación, comienza el acné muchas veces, y en el caso del varón, también se comienzan a producir cambios físicos, como son el ensanchamiento de hombro, el cambio de voz, ensanchamiento de la espalda, el acné también, el desarrollo de su sistema reproductor masculino y finalmente lo que es la eyaculación, que es la señal de que el hombre está produciendo espermatozoides, ¿ya? Entonces, cuando la persona adquiere la capacidad de reproducirse, ¿esto cuándo ocurre? ¿Cómo la persona puede saber que ya físicamente se puede reproducir? En el caso de la niña, obviamente cuando comienza con su menstruación, porque cuando comienza la menstruación, quiere decir que en este caso la niña ya físicamente, y esto es importante, solo físicamente maduró y ya su cuerpo está preparado para la reproducción. O sea, si vemos solamente la parte física, esa persona podría transformarse, esa niña podría transformarse en madre, por ejemplo. Y en el caso del hombre, cuando comienza con sus eyaculaciones, que son pequeñas fugas de semen que obviamente contienen espermatozoides, ¿ya? Entonces igual, pues, es la señal de que en este caso ya el hombre maduró físicamente y que eventualmente podría transformarse en padre, ¿ya? Pero, obviamente, solo maduraron en la parte física durante la pubertad. Pero como yo les decía anteriormente, para que la persona sea un adulto y ya sea una persona completamente madura, tiene que madurar en todos los aspectos de su vida, no solamente en la parte física, ¿ya? Por eso que no es recomendable, por ejemplo, un embarazo adolescente, ¿ya? Obviamente si sucede, no queda otra que recibir al bebé que viene en camino y hacerse cargo, etcétera. Pero obviamente no es lo recomendado porque ustedes durante la pubertad y durante la adolescencia, como yo les decía, no son personas maduras, ¿ya? Si bien tienen la parte física ya con la maduración completa, falta todavía la parte emocional, la parte social, por ejemplo, ustedes hasta que no trabajen van a depender de sus padres, o sea, en la eventualidad de que ustedes sean o ocurra un embarazo adolescente, ahí serían los padres los que tendrían que responder por la criatura porque ustedes tendrían que seguir estudiando, emocionalmente todavía no son personas equilibradas porque no están completamente maduras, ¿ya? Entonces la pubertad, así como resumen ya después de haber dicho eso, la pubertad inicia
12 años los niños, a los 10 años de las niñas, es el inicio de la adolescencia y es cuando se producen todos los cambios biológicos o físicos y hormonales, ¿ya? Y al finalizar esta etapa de la pubertad, la persona ya está físicamente lista para poder reproducirse, ¿ya? Pero obviamente cuando sucede eso, se acaba la pubertad y comienza esta otra parte que es la adolescencia. Y ahí durante lo que dure la adolescencia, la persona va a alcanzar la madurez en los otros ámbitos, ¿ya? Entonces, eso es la pubertad. La 2. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Describe brevemente cada una de ellas, ¿ya? Las etapas del desarrollo humano puede que alguno no las haya sabido o no las haya conocido así, pero estoy segura que cuando leyeron su libro, cuando buscaron información, se dieron cuenta que es algo que todos conocemos, ¿ya? Las etapas del desarrollo humano son la niñez, la pubertad y adolescencia, la adultez y la vejez, ¿ya? Son las 4 etapas, o sea, son las 4 etapas que nosotros vamos a pasar durante nuestra vida. Estas etapas son importantes porque cada una de esas etapas conlleva cambios en la persona. Ya uno de repente tiende a pensar que la pubertad y la adolescencia es como la etapa donde van a producirse cambios y que una vez que pasemos esa etapa ya no vamos a tener más cambios en nuestra parte emocional, ni social, ni física, pero eso no es así. Ya todas las etapas conllevan cambios y cambios que son sumamente importantes para enfrentar cada una de ellas. La primera entonces es la niñez. Ya, la niñez es la primera etapa y es cuando la persona comienza a... Primera cosa, la niñez es la etapa donde la persona tiene más cambios, ¿ya? Porque piensen que durante la niñez comprende la etapa donde somos bebé. Piensen en un bebé. Un bebé no camina, un bebé no habla, un bebé no sabe comer, o sea, un bebé no tiene dientes, algunos nacen sin pelo, ya, o sea, un bebé prácticamente no hace nada solo y depende al 100% de sus padres, ¿ya? Entonces, en el transcurso de la niñez, el niño va aprendiendo cosas y se va haciendo cada vez más autónomo, ¿ya? Por ejemplo, el bebé durante la niñez aprende a caminar, aprende a comunicarse, aprende a socializar. Inicialmente socializa con sus padres, con sus hermanos si es que los tiene, con sus familiares más cercanos como abuelos, primos, tíos, etc. ¿Ya? Luego viene la socialización también con personas que están fuera de su entorno familiar, que es cuando ya el niño ingresa a un colegio, a un jardín. También durante la niñez se produce el crecimiento de los primeros dientes, que son los dientes de leche. Hay un gran aumento de peso y un aumento de estatura. De hecho, la persona en el momento en que más crece es durante los primeros años de vida, ¿ya? Y así un sinfín de cambios más. O sea, ustedes obviamente pueden incluir otros más, pero esos son los principales, ¿ya? Después de la niñez viene la etapa que nosotros vamos a estudiar ahora, que es la pubertad y la adolescencia, ¿ya? Aquí obviamente igual, tenemos cambios a niveles psicológicos, sociales y afectivos. En los cambios, por ejemplo, físicos hay cambios, en la parte física hay cambios que se producen en las niñas solamente, hay cambios que se producen solamente en los hombres y hay otros cambios que se producen en hombres y en mujeres, ¿ya? Por ejemplo, la menstruación es un cambio físico que se produce solamente en las niñas, ¿ya? El crecimiento del vello facial es un cambio que solamente se produce en los varones. En cambio, el acné es un cambio físico que se puede producir en hombres y en mujeres, ¿ya? Tenemos el cambio de estatura que se produce en ambos sexos. Tenemos el crecimiento de mamas, que es exclusivo de las mujeres. Ensanchamiento de los hombros, de la espalda, que es un cambio exclusivo de los hombres. También se producen cambios sociales. Por ejemplo, cuando la persona ingresa a la pubertad y a la adolescencia, viene un desapego a los padres, ¿ya? Es decir, cuando ustedes son niños, por lo general andan para todos lados con la mamá, ¿ya? No se quieren separar de ella, siempre todo es mejor con la mamá o con el papá. Pero cuando se ingresa a la pubertad, ahí socialmente y efectivamente hay un cambio, la persona se aleja obviamente más de su padre, de su madre, e incluso para algunos durante la adolescencia puede ser una etapa donde la relación con los padres es muy complicada, ¿ya? Porque obviamente ustedes también están pasando por una etapa de maduración. Por ejemplo, cuando ustedes son niños, por lo general hacen todo lo que los papás les dicen.
cuando pasan a la etapa de la adolescencia, viene el proceso de la rebeldía. Entonces ustedes ya cuestionan lo que los papás les piden. Cuestionan lo que los papás les piden. Entonces ahí obviamente vienen los primeros enfrentamientos, las primeras peleas, mi mamá no me entiende, no me quiere, etc. ¿Ya? También está el cambio de los gustos. Por ejemplo, cuando ustedes son niños, les gusta jugar, ver monitos animados, regalonear, qué sé yo, les gustan los juguetes. Y cuando ya pasan a la adolescencia, no, ya prefieren estar con los amigos, conversar, estar ahora en el celular, qué sé yo. Entonces, esos también son cambios, obviamente. La parte afectiva, por ejemplo, comienza lo que es los primeros enamoramientos, ya no es tan incómodo estar con un compañero del sexo opuesto, cosa que quizás cuando son más niños como que evitan porque les da vergüenza. ¿Ya? Después viene la adultez también está marcada por muchos cambios. Por ejemplo, la persona ya es una persona, primera cosa, madura, se supone, en todos los ámbitos que yo mencioné anteriormente, físico, psicológico y social. Es una persona que es capaz de mantenerse por sí sola en el ámbito económico. Y es una persona que finalmente está capacitada para poder formar una familia. Y luego viene la vejez, que ya es la última etapa de nuestras vidas. Aquí las personas obviamente comienzan a tener otros cambios, por ejemplo, en algunos casos la pérdida de dentadura, caída del pelo en algunos también, comienzan a aparecer las canas, la piel se comienza a arrugar. La persona muchas veces ya cuando está en la vejez más avanzada, vuelve a depender de otras personas, como por ejemplo sus hijos, pero también en la parte psicológica son personas mucho más sabias, ya son personas que ya han vivido todo y por lo tanto ellos, por ejemplo, pueden dar muy buenos consejos, ¿ya? Entonces, eso serían las 4 etapas y las características principales de cada una. Y la última, que es personal, dice, ¿qué cambios has notado en ti ahora que te encuentras en la etapa de la pubertad? Y ahí entre paréntesis yo les coloqué que pueden ser cambios físicos, psicológicos o sociales, ¿ya? Esa obviamente no la voy a responder yo porque esa es muy personal, eso cada cual lo sabe, cuáles son los cambios que ha observado, si puede que en algunos casos hayan observado muy poquitos cambios todavía, en otros casos puede que ya los hayan observado o los hayan tenido casi todos, ¿ya? Y ahora vamos a revisar la actividad número 1, pero creo que ya hice como un resumen de todo. A ver, en la actividad número 1 yo les coloqué que fabricaran un PowerPoint, o sea, diapositivas, en donde señalen los cambios físicos, emocionales, intelectuales, espirituales y sociales que se producen en hombres y en mujeres durante la pubertad, ¿ya? Además, acompaña esta información con imágenes alusivas al tema y para poder entender eso, lo que yo les acabo de explicar ahora, ustedes tenían que leer las páginas del libro, las 153, 154, 155 y 156, ¿ya? El PowerPoint no tenía que tener una portada. Bueno, algunos me preguntaron y yo les dije que sí, que lo hicieran porque en realidad una portada tampoco iban a demorar mucho. Ya, más que nada les pedí la portada a los que me preguntaron para que tuvieran el detalle quizás de colocar el nombre, ¿ya? Y yo saber a quién le estaba revisando el trabajo. Y después de eso, de una portada, el trabajo no debía tener ni introducción ni conclusión, no, solamente lo que yo les había pedido que era súper sencillo, que en una primera diapositiva, por ejemplo, colocaran ya los cambios que se producen en las mujeres, ¿ya? Los físicos podrían ser los que ya mencioné, ensanchamiento de caderas, crecimiento de mamas, menstruación, cambio de voz, aumento de estatura, aumento de peso, creo que esos son en las mujeres. Después cambios emocionales, podría ser atracción para el sexo opuesto, se le da un mayor valor en esta etapa a lo que es la amistad, ¿ya? Intelectuales tiene que ver más con lo psicológico, ya que es más que nada con el tema de el descubrimiento de mi propia personalidad. O sea, intelectual puede ser ya cambios en los gustos que tengo de lo que hago en mis tiempos libres, cambios en el estilo de música que escucho, en mi forma de vestirme, de expresarme, ¿ya?
Y social tiene que ver con el tema a cómo yo me relaciono con el resto, ¿ya? Por ejemplo, los cambios sociales que ocurren en esta etapa de las niñas, por ejemplo, en los varones también, es el buscar la aceptación de sus pares, o sea, de las personas que tienen en este caso su misma edad, ¿ya? En esta etapa, por lo general, nadie quiere ser el rechazado, nadie quiere ser el excluido, entonces, por lo tanto, un poco todos hacen lo mismo, ¿ya? Porque todos buscan la aceptación. Pero en ese de seguir modas, de hacer todo lo mismo, finalmente la persona va dándose cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que no, si es una persona más bien tímida o es más bien extrovertida, y así de a poquito se va construyendo la personalidad de cada uno, ¿ya? Y en el hombre, los cambios físicos que se producen son ensanchamiento de hombro, agrandamiento de la espalda, el enronquecimiento de la voz, el vello facial, y también hay cambios que se producen en hombres y en mujeres que también los podían incluir si querían en cada una de las diapositivas, hombre-mujer, o si no podían hacer alguna diapositiva extra donde colocaran los cambios que se producen en ambos. Los cambios que se producen en ambos son el acné, el vello púbico, que es el vello de los genitales, y el vello axilar, ¿ya? Y eso era todo, ¿ya? Y eso era acompañarlo con imágenes y me lo enviaban a mi correo, ¿ya? También, bueno, ahí hacer algunas aclaraciones porque no estamos obviamente en clases presenciales, pero sí son dudas que por lo general se repiten en todos los cursos. Por ejemplo, muchos me preguntan a veces cuando yo menciono el tema de los cambios físicos y menciono el vello facial en los hombres, algunos me dicen, pero ¿qué pasa? Porque hay mujeres que de repente igual los tienen. Ya, cuando eso sucede, si es algo leve, puede ser simplemente porque genéticamente esa persona tiende a tener una mayor cantidad de vello facial o un vello corporal, ¿ya? Pero si es algo muy leve en el caso de la niña, no hay nada que preocuparse, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, una niña ya tiene un vello excesivo en la cara, ¿ya? Mucho vello facial, obviamente ahí ya quizás se trata de algo más, un poco más grave, algo quizás problema hormonal, y ahí obviamente ya es necesario ir a ver a un médico para que vea si es que hay algún problema y si se puede tratar, ¿ya? Lo mismo pasa con el acné. Porque algunos pueden decir, a mí, no sé, no me han salido muchas espinillas o a mi mamá no le salió casi ninguna y por qué a otros sí. Bueno, eso también, si bien el acné es un cambio característico de la pubertad, no a todos les va a afectar de la misma manera. Hay personas que probablemente les va a salir una que otra espinilla, no va a ser nada muy, muy grave. Ya en cambio otras personas puede ser un cambio muy notorio, puede que salgan muchas espinillas. Y ahí también, o sea, si es algo controlable, hay que tomarlo como algo que es normal de la edad y que simplemente con el tiempo va a pasar. Obviamente tener los cuidados como mayor higiene, quizás utilizar un jabón que sea exclusivo para la cara, etcétera. Y en el caso cuando ya es un acné excesivo, es algo que ya está en toda la cara, es algo que a mí me complica como persona, obviamente ahí es importante también ir a un médico porque puede ser también un problema hormonal, quizás genéticamente se tiene tendencia al acné y obviamente ahí en esos casos ya hay que tratarlo, ¿ya? Pero más que nada igual, más que nada por un tema de quizás tener mayor seguridad, quizás por un tema de no acomplejarse, porque obviamente nuestra cara, nuestro cuerpo es como la parte más visible, pero en todo caso no es algo grave, o sea, el acné en algún momento de la vida va a desaparecer y como yo les digo, es un cambio que se produce durante esta edad, no va a traer ninguna complicación, ustedes no corren ningún riesgo, ¿ya? Y eso era toda la actividad, así que bueno, si tienen dudas, sobre todo con el tema del PowerPoint, pregunten. Espero que con este video se haya aclarado un poco y también espero esta semana, ojalá antes del miércoles ya, ir recibiendo sus trabajos porque recuerden que este miércoles yo les voy a enviar otra guía. ¿Ya? Más que nada es para que yo pueda ir revisando con tiempo las cosas porque después igual cuando empiezan a mandar de 3, de a 4 guías, obviamente yo tengo que irlas revisando y me demoro. En cambio, si ustedes me las van enviando apenas las hacen, entonces es más fácil para ustedes y también es más fácil para mí. ¿Ya? Así que eso, nos vemos el otro fin de semana o en 2 semanas más donde les voy a grabar la corrección de la guía que les envío este miércoles. Y eso, espero que estén bien en las casas, cuídense, trabajen, hagan sus guías. Aprovechen este tiempo y espero que nos veamos pronto, ¿ya? Así que
Un beso a todos y se cuidan. Chao.